Hoy tenemos el gusto de tener, desde hace muchos días estábamos invitándola, pero sus ocupaciones no le permiten. Ella es la doctora Paola Holguín, senadora de la República, que siempre le pone aquí como mucha calentura a esta mesa. Nacho, porque qué pena hemos le tenido culmino. unas Y los garroteras nacionales con- no son nacionales, son ensamblados en Colombia. Ah, bueno, déjeme termino de presentar aquí a mi senadora. Usted tiene, no, hay que apoyar la industria nacional. Así es, pero sí es cierto que muchas partes, casi todas las partes son importadas y efectivamente el alza del dólar empieza a perjudicar la importación de maquinaria, de mucha cosa para producción de vehículos, entonces vamos a ver qué pasa. Y uno ahí entra también en una contradicción, el alto precio del dólar, pero el mercado negro, porque usted va a la casa de cambio, está muy por debajo de la tasa representativa. Pero Que en este también momento es no es tanto, está producto, como 200 pesitos por debajo aquí. pero es mucha la diferencia Sí, sí. y eso tiene que ver mucho con tanto dinero que hay de narcotráfico por circular. Claro que por estos días pues me echaban esa historia, lo que hablamos aquí en la mesa. De pronto el incremento del precio del dólar, dicen que hay cierta presión. En Colombia, ¿cuántos venezolanos hay? ¿1 millón? Hay 1.260.000 según el último Y censo. 1.260.000 tendrá muchos de ellos, un porcentaje muy alto, que comprar sus 50, sus 100 dólares para mandar desesperadamente a sus familias allá. O sea, la economía recibe una presión de un dineral Sí. en dólares que están comprando, o sea, en 50 o 100 dolarcitos. Dicen por ahí eso, habrá que analizar. Es que ahí hay muchos temas difíciles. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos un principio de solidaridad que tenemos que mantener con el hermano pueblo de Venezuela, pero es indiscutible que en estos días estaba en una conferencia para líderes de América Latina y yo les decía, pongamos esto en contexto. La crisis siria en Alemania. Alemania en 4 o 5 años ingresaron 1.300.000 sirios. Sí. El PIB per cápita de Alemania son 40.900 euros. Y eso generó una presión tan grande que se habló de la crisis de refugiados sirios. En Colombia, en 2 años más o menos que ha sido el fenómeno duro, ingresaron 1.260.000 venezolanos a un país con un PIB per cápita de más o menos $1.900. Miren la diferencia. Obviamente eso tiene unas consecuencias económicas, sociales, que se tienen que revisar y por eso también es muy importante pedirle apoyo a la comunidad internacional para poder atender la crisis. Usted que es del Centro Democrático, férrea, convencida de todo esto, ¿el Centro Democrático quiere acabar el proceso de paz? No, mire, aquí hay varias cosas que se han dicho complejas. Nosotros no queremos acabar el proceso de paz, pero es cierto 2 cosas. Uno, que los colombianos votaron mayoritariamente no. Es que a uno eso no se le puede olvidar. Aquí se hizo un plebiscito. Además, no lo propuso el Centro Democrático. Fue un compromiso del gobierno Santos y de la FARC. En el documento de los Llanos de Yarí, la FARC decía que se implementaba el acuerdo solo si había refrendación popular. Y Santos prometió lo mismo, ese es un primer punto. Un segundo punto, la campaña de Iván Duque. Iván Duque dijo, ni risas ni trizas, vamos a hacer unas modificaciones al acuerdo, y él ganó. Entonces, nosotros no queremos acabar el proceso, pero sí creemos que se tienen que revisar algunos temas. Mire, se desmovilizaron más de 13.000 hombres. Hoy se calcula que solo quedan entre 4 y 5.000 en el proceso, los demás huyeron de las zonas veredales transitorias, eso lo dijo la propia ONU, dijo que más o menos el 50% ya no estaba. Tenemos un problema de incumplimientos. Es que ¿cuánto hace que acabó el proceso? 1 de diciembre de 2016, y esta es la hora que no hemos logrado que vaya ni el Paisa, ni Iván Márquez. Entonces ellos creen que pueden comparecer cuando les venga en gana, y eso no es serio. Las dificultades que viene enfrentando la JEP, el incremento de los cultivos ilícitos y la violencia. Entonces, son muchos temas que lo llevan a uno a cumplir una obligación y es, venga, sentémonos, nosotros hemos repetido hasta el cansancio, intentemos un gran acuerdo sobre lo fundamental para darle garantías a quienes tienen genuina voluntad de paz, pero también para corregir lo que se tenga que corregir. Y a todas estas, entonces, la JEP, ¿cómo la entendemos? A la fecha no hemos visto, así como que digamos esta persona está sentenciada, o no hemos visto nada. Mire, ¿Cómo entender la JEP? Doctor Ignacio, yo tengo que ser sincera con los televidentes. Lo primero que les tengo que decir es que yo he sido opositora desde que se iba a crear la JEP.
y fui opositora por muchas razones. La primera razón es porque es muy extraño que la FARC participe en el diseño del tribunal que lo va a juzgar, y no solo en el diseño, sino en la elección de los magistrados. A mí eso me generaba un primer cuestionamiento de fondo. El segundo cuestionamiento es por la manera en que se vino estructurando el asunto de la JEP. Habían unos magistrados con un clarísimo sesgo ideológico, eso nunca se tuvo en cuenta en la elección. 3 extranjeros participaron en la elección de los magistrados, que eso es extraño también en un proceso como este. Había un español, un argentino y el otro era, creo que peruano. Otra dificultad, empieza la JEP y empiezan una serie de escándalos sobre sus funcionarios por corrupción, por obstrucción a la justicia, por favorecimiento a la FARC, que están siendo procesados por la Fiscalía. Y lo que usted señala que es lo más grave, al día de hoy no hay nada. Y uno lo que ve es, a puertas cerradas se hacen los procesos contra los miembros de la FARC, no permiten el ingreso de víctimas, ni de medios, ni de nada, cuando van los cabecillas. Y cuando son otros, entonces ahí sí pueden entrar las víctimas, los medios y todo. Eso genera como una inequidad y un tema complejo de entender. Y yo la semana pasada denuncié 3 magistrados por el presunto delito de prevaricato. La justicia determinará si prevaricaron o no. ¿Por qué lo hice? Por extralimitación de funciones y por lo que hicieron en el caso de Santrich. En el acuerdo quedó establecido que la JEP tenía competencia hasta la firma del acuerdo final, es decir, hasta el 1 de diciembre de 2016, y que los delitos posteriores iban a justicia ordinaria. Estados Unidos envió las pruebas sobre Santrich y ahí lo que había era una muestra de que los delitos se los cometió entre 2017 y abril de 2018, por lo tanto la JEP no tenía competencia. Lo único que tenían que hacer esos 5 magistrados de la sección era determinar si él había delinquido o no antes o después de la firma del acuerdo final. Doctora, permítame que le interrumpa. ¿Dónde está esa prueba de la fecha? Que no la hemos visto nunca. Bueno, hay varias pruebas. Hay videos, está el testimonio de Marín, el sobrino de Iván Márquez, donde también es claro que fue posterior. Y hay una serie de acervo probatorio. De hecho, es muy importante leer los 2 salvamentos de voto de los 2 magistrados, donde ellos dicen que claramente no se valoraron a fondo las pruebas, porque con las pruebas sí se podía determinar que el delito había sido posterior. Pero más allá de eso, donde se extralimitan ellos, la sala solo tenía que definir la fecha. Y ellos no solo se limitaron a eso, sino que salieron a decir que tenía que mantener el principio de no extradición. Eso no era competencia de esa sala. Ellos solo tenían que determinar la fecha. Y es muy importante leer el salvamento de voto de los 2 magistrados, porque ahí queda claro que había suficiente acervo probatorio para demostrar que los delitos fueron posteriores a la firma del acuerdo. Y hay otro problema en esta sección. Ellos le empezaron a exigir a Estados Unidos que enviara las pruebas del caso. ¿Y ahí qué problema hay? Los tratados de extradición son unos tratados de buena fe, donde se da entre 2 estados que confían en sus sistemas de justicia. Por lo tanto, uno lo que hace es como el tema casi que notarial, un tema de forma, cumplir unas formas para la extradición, pero las pruebas se controvierten en el tribunal del país requirente. Además, por una cosa simple, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Si ellos enviaran todo el acervo probatorio y la JEP entrara a valorar el hecho en sí, entonces ya después igual no podría ser extraditado, porque a usted 2 veces no lo pueden juzgar por lo mismo. Entonces ahí hay como una trampa, ahí hay como una cosa extraña. Y yo creo que vamos a ver qué pasa con la denuncia. Igual yo la radiqué la semana pasada y eso hará parte pues como de todo este proceso también. Pero todo esto no está generando un enrarecimiento en este proceso en el que ya estamos metidos. Echarlo para atrás es bien complejo, sería muy difícil. O sea, ¿sí va a ir a alguna parte de esto o ustedes piensan que no debe ir más allá de donde está? Es que volvemos al punto, esto no es para echar atrás el proceso, es para corregirlo, además por un tema también de seguridad jurídica de los propios criminales de la FARC, porque nosotros no podemos olvidar algo. Colombia firmó el Estatuto de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional. Ahí quedó establecido que los delitos atroces y de lesa humanidad no prescriben, que no son ni indultables ni amnistiables y que tiene que existir, según la justicia internacional, cierta proporcionalidad en la pena. De hecho, vale la pena recordar, cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz contra los llamados paramilitares y algunos miembros de la FARC y del ELN que se sometieron,
las penas para estos delitos eran de 8 años. A nosotros, a partir de ese momento, la Corte Penal Internacional nos dejó en observación. En observación. ¿Qué va a pasar ahora que ni siquiera hay condenas y que ni siquiera hay penas? Porque penas, no pueden existir penas alternativas como váyase de congresista, eso es maluco, pero no tanto como para decir que con eso van a pagar delitos atroces y de lesa humanidad. Entonces, incluso por la seguridad jurídica de ellos, porque si no hay un mínimo de justicia en Colombia, en cualquier momento cualquier ciudadano puede interponer recursos ante la Corte Penal Internacional, que no entra como a sustituir la justicia de los países, pero sí es subsidiaria. Si yo considero que en mi país no se hizo justicia frente a un caso, yo puedo acudir a la Corte Penal Internacional por este tipo de delitos a exigir justicia. Entonces, incluso por la propia estabilidad jurídica de los responsables de estos delitos en la FARC, deberían aceptar que se moldee un poco el tema de justicia. Senadora, yo tengo una inquietud con respecto a este proceso de paz. ¿Qué diferencia el proceso de paz con las FARC, con los otros 10, excepto el de las autodefensas, por lo de la cárcel? ¿Qué diferencia con otros donde ninguno pagó cárcel? Inclusive se propuso indulto a los señores de la M-19 en su época. Claro. ¿Por qué es tan diferente a los otros que ya hemos tenido en Colombia? Esa es la pregunta de fondo, porque los que se dieron anteriores a la Ley de Justicia y Paz y a no existía la firma del Estatuto de Roma. Que el Estatuto de Roma es un tratado internacional sobre derechos humanos que por lo tanto entra a formar parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué pasó con el M-19? Al M-19 no solo se le dio indulto, sino reindulto. Colombia no era signataria del Estatuto de Roma. En ese momento no había una prohibición expresa en la justicia para dar amnistía o indulto a delitos atroces y de lesa humanidad. Después de que entra Colombia a firmar el Estatuto de Roma y que por ley se establece el Estatuto y la Corte Penal Internacional, no se puede dar amnistía ni indulto para este tipo de delitos. Por eso, en la Ley de Justicia y Paz ni se amnistiaron ni se indultaron esos delitos. Entonces, esa pregunta es clave porque muchos colombianos la tienen. ¿Por qué sí se pudo con el M-19, con el EPL, con el Movimiento Armado Quintín Lame, con el EPR y no se puede con este? PRT, ¿por qué no se puede? Sencillamente porque en ese momento Colombia no había firmado el Estatuto de Roma, no existía la Corte Penal Internacional y no existía la prohibición expresa de amnistía o indulto para ese tipo de delitos. En el caso, senadora, de los constantes asesinatos, no solamente de líderes sociales pues, que reclaman en muchas ocasiones tierra, pero vemos que también se han asesinado excombatientes de las FARC, van 100. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos también en última son víctimas. Sí, hay varias cosas ahí importantes para analizar. La primera es la necesidad de revisar a fondo cada caso de los que se determina como líder social o desmovilizado. ¿Por qué? Porque en muchos casos los asesinatos no tienen que ver con que sea desmovilizado líder social. Ese es un primer elemento para considerar. En Colombia asesinan al año casi 15.000 colombianos, al año. Casi 15.000 colombianos. Tenemos un problema enorme, la impunidad que es superior al 90%. En los casos de estos líderes sociales se ha podido determinar en más de un 50% quién es el responsable, según la Fiscalía. De los más de 200 casos que van en los últimos 4 años más o menos, entre líderes sociales y desmovilizados, y encuentra uno varios casos. Uno de los líderes sociales, por ejemplo, que asesinaron en Soacha, lo mandó a asesinar la hija porque abusaba sexualmente de ella. Entonces, en muchos casos uno encuentra que el asesinato no está vinculado a que sea líder social o desmovilizado, sino que hay otros móviles. Y hay un tema muy grave también que nosotros estamos analizando. Muchas de estas personas están siendo asesinadas en las zonas donde hay alta presencia de cultivos ilícitos y de combate entre estructuras criminales. De hecho, en el cuadro de los más buscados por asesinatos de líderes sociales, muchos pertenecen al Clan del Golfo y a otras estructuras criminales, a otras bandas criminales. Entonces, primero, cualquier asesinato tiene que ser repudiable. En Colombia no se puede justificar que asesinen a nadie, absolutamente a ningún colombiano, a nadie. 2, frente al tema de los líderes sociales, el gobierno ha sacado unos compromisos y unos protocolos y por eso vemos que incluso estas investigaciones avanzan mucho más y mucho más rápido que las demás. Aquí estamos hablando de que más del 50% ya hay procesos, ya hay determinados responsables y eso.
Preocupaciones las tenemos todas, porque mire, en algunos casos muchas de las personas amenazadas están siendo amenazadas por las propias disidencias de la FARC o asesinados por disidencias de la FARC. Entonces aquí tenemos que mantener la protección por esta población que es altamente vulnerable, la ofensiva en el tema de defensa y seguridad y sobre todo el tema de investigaciones, porque lo que nos viene arrojando esto es que en muchos casos los responsables son otras estructuras criminales como el Clan del Golfo. Senadora, usted habla de esas disidencias de las FARC que siguen haciendo de las suyas, que siguen atacando, extorsionando, pero también hay una culpa que tiene el Estado bastante grande, porque lo analizábamos al mediodía y lo hablaba yo con José, lo conversaba, decíamos, el Estado sabía de qué lugares estaban saliendo esos frentes de las FARC, qué pasó, por qué el Estado no llegó a colmar esos territorios, por qué la fuerza pública no pudo allí copar esos territorios y llegaron otros grupos como los Caparros, Clan del Golfo, ELN, y ahí se sumaron todos y esto está vuelto nada en esos lugares. Cuando dice que ya hay que 54 frentes, en 16 departamentos, 2000 y tantos hombres que están de nuevo entre las mire, disidencias. lo que viene pasando es muy grave y hay varias cosas que se tienen que aclarar. La primera es que este crecimiento de estas estructuras criminales no se dio en 9 meses que nosotros llevamos en el gobierno. Este crecimiento de las estructuras criminales ya se venía presentando y tiene muchas razones. Una, el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico es el combustible de todas las organizaciones criminales. Mire, yo siempre he discutido una cosa, usted puede capturar, dar de baja, desmovilizar, pero si las estructuras criminales siguen teniendo ese combustible que es el dinero de las rentas ilegales tan alto, ellos tienen con qué seguir comprando fusiles, y aumentando el pie de fuerza, porque hay un montón de pelados dispuestos a irse a esas estructuras criminales en la calle. Entonces, ese es un primer problema. El crecimiento exponencial de cultivos ilícitos llevó al fortalecimiento de las estructuras criminales. Segundo problema, el mal ejemplo de la impunidad. Es que miren, estos días me decía un joven una cosa muy dolorosa, me decía, es que en Colombia ser bandido paga, porque es que al ciudadano de bien le va muy mal, pero a los criminales les termina yendo muy bien, que eso es muy grave. Otro problema que tenemos, durante 8 años el gobierno Santos se dedicó al proceso de paz y paralizó a la fuerza pública. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Yo voy mucho por tierra Urabá. Ustedes saben que el Cañón de la Llorona, cuando uno pasa a Beiba, es una zona muy de FARC y de ELN y por esa zona, y de Clan del Golfo, porque esa es una zona de tránsito para sacar coca por Turbo, por Necoclín. Yo les decía, muchachos, ¿cómo va la cosa? Me decían, Doc, tranquila. Y yo, tranquila, pero están traqueteando de lo lindo por aquí. Y me decían, sí, pero ¿qué hacemos? Es que nosotros no podemos entrar a operar porque es que si es del ELN o de la FARC ponemos en riesgo los procesos. Entonces, finalmente, el no querer afectar unos procesos que se venían adelantando llevó a la parálisis de la fuerza pública y eso también llevó a que crecieran las estructuras criminales. Y un punto muy importante que yo les tocaba al comienzo, es que si la ONU dice que el 50% se fue de las zonas veredales transitorias, muchos de ellos, ¿dónde se fueron? A esas estructuras criminales, se fueron al Clan, se fueron al ELN, simplemente cambiaron de brazalete. Entonces, ¿Y esos clanes del Golfo y otros por quién estaban conformados? Por guerrilla, paramilitares y nuevos narcotraficantes. Por ejemplo, alias Otoniel fue guerrillo, paraco y es narcotraficante del Clan del Golfo. Y eso pasa con muchas de esas estructuras. Mucha gente ha querido, dice, no, es que finalmente esas BACRIM son exparamilitares. No, ahí hay de todo. Ahí hay guerrillas, exparacos y nuevos narcotraficantes. Esas estructuras tienen de todo y a esas estructuras hay que combatirlas. Nosotros tuvimos un problema adicional en el gobierno Santos. Ustedes saben que hay unos protocolos de la Cruz Roja que establecen cuándo una estructura criminal la puede combatir la policía y cuándo el ejército, porque el ejército es fuerza letal y para entrar a combatir una estructura se tiene que determinar el número de hombres, el poder de fuego, el control que tengan de determinado territorio. A nosotros la Cruz Roja nos había autorizado, por ejemplo, a combatir con los militares las águilas negras. En el gobierno de Santos se dio una contraorden que era combatir solo con policía,
a las organizaciones, a esas grandes organizaciones criminales, y solo al final del gobierno vinieron a revertir esa orden. Eso también contribuyó al fortalecimiento de las estructuras criminales. Y miren, no se aterren, lamentablemente este no es un problema solo de Colombia. En América Latina hemos tenido más territorio que Estado, y donde usted deja los vacíos de Estado, ¿quiénes los llenan? Las estructuras criminales. Y esta vez, a esa que es una realidad de América Latina y una realidad histórica de Colombia, se le vienen a sumar otra serie de hechos que han llevado a esta situación tan delicada que estamos viviendo hoy de seguridad y de orden público. Senadora, yo le tengo una pregunta porque es que vuelvo y me quedo como pensando, es que ya casi quedamos para un año del actual gobierno y por lo general nos quedamos con muchos retrovisores, que en Santos. O sea, lo que usted nos quiere decir, este gobierno no ha despegado, no ha podido revertir toda esa cantidad de cosas que ustedes tanto critican. No es hora ya como de decir, miremos para adelante. Mire, hay varias cosas. La primera es que si alguien no ha puesto retrovisores, Iván Duque. Y de hecho yo creo que uno tiene que poner retrovisor, porque un país es como una empresa. Y si usted llega y no hace un corte de lo que recibe, de lo que tiene y de lo que debe, termina cargando muertos que no son suyos. Eso le pasó, por ejemplo, al presidente Mauricio Macri. Como él llegó en una situación de tanta polarización, Argentina dijo, no pongo retrovisor. Arrancó a trabajar y finalmente usted termina pagando cosas que no son suyas. Yo creo que al presidente Iván Duque le ha pasado lo mismo. Él ha dicho, no pongamos retrovisor. Somos nosotros los que lo hemos puesto porque hay temas que no son nuestros. ¿Qué viene haciendo el presidente importante? Primero, ya lanzó una política de seguridad y defensa. Ya se ha dado una nueva iniciativa para darle garantías a los desmovilizados. Él en 9 meses lleva 22 proyectos productivos para desmovilizados. En el plan de desarrollo se incluyeron como 37 billones de pesos para atención de todos estos temas dentro del Acuerdo de La Habana. Pero es que además yo les quiero recordar una cosa en aras de la justicia. Iván Duque lleva 9 meses, pero el plan de desarrollo Iván Duque lo sancionó el sábado. Es que uno el primer año gobierna con el presupuesto y con el plan de desarrollo del gobierno anterior. Eso también hay que explicárselo a la gente. Dígame, doctora Pablo, ¿y por qué ustedes no vetaron al ministro Carrasquilla? Mire, yo ahí no puedo opinar. No, ahí sí puede porque opinar. Yo tengo un problema de que afecto con Carrasquilla. No, puede tener todos los afectos, pero Carrasquilla nos Uribe. está dando duro a todo. Aquí tiene un fiel seguidor. ¿Será que Carrasquilla está matando la imagen de Duque? Porque no de... ¿Qué tiene pesadillas con Carrasquilla? Casi, como, pienso yo, como la mayoría de los colombianos, Nacho. ¿No le está haciendo Salvo- mucho daño Carrasquilla a este gobierno? Por lo menos le está afectando la imagen al Mire, yo creo presidente. que aquí nosotros tenemos que explicarle con toda la seriedad a la gente varias cosas. La primera, nosotros encontramos al país con un hueco fiscal de 35.6 billones de pesos. Eso es lo primero que les tenemos que decir. 2, nosotros tuvimos que hacer una ley de financiamiento, donde en un momento de tanta dificultad tuvimos que sacrificar recaudo para no afectar más a las clases populares. Entonces, esa primera ley de financiamiento que esperaba un recaudo de 18 billones terminó en 7 u 8 billones. Y para nosotros es mejor tener que ir llevando el huequito fiscal como podamos que causar un problema mayor a las clases populares. Yo creo que más que Carrasquilla, yo tengo que hacer un mea culpa, yo, Paola Holguín. A mí no me gusta hablar de qué hacen los demás, sino de qué hemos hecho mal nosotros. Nosotros no hemos comunicado bien. Y no hemos comunicado bien porque, por ejemplo, en la ley de financiamiento se lograron cosas muy importantes. Y nosotros dejamos que la gente se quedara en el imaginario con lo que iba a ser inicialmente la ley de financiamiento. Lo mismo nos pasó con el plan de desarrollo. Tuvo muchos detractores y mucha gente se quedó con una imagen errada del plan de desarrollo y no vio que es un plan de 1.100 billones de pesos, donde casi el 50% es para equidad, donde se logran unos recursos para saneamiento del sector salud, donde hay una apuesta muy importante en el tema de educación, hay una apuesta por el tema del sector agropecuario, en tecnificación, en un tema de compra por cosecha. Entonces yo creo que aquí más que hablar
de qué están haciendo bien o mal los otros, yo creo que yo tengo que hacerme la culpa, estamos haciendo muy mal el tema de Y, comunicación. pues grave, sí, porque a nosotros nos echaron unas mentiras muy grandes. Que solo ¿no? nos han contado lo malo y nada de lo Sí, bueno. no, y Sí, nos porque dijeron es que una qué cosa, dolor nos en el- dijeron que si se acababa y se firmaba este proceso de paz íbamos a tener una reducción en el PIB. Y íbamos a empezar a íbamos a tener una crecer. cosa y seguimos sosteniendo el mismo ejército, la misma policía, o sea, son la más grande de América Latina y ahí nos íbamos a ahorrar una plata que iba a Pero servir para miren, invertirla en lo hay tan- social. yo les digo, hay y varias seguimos cosas. todo, el todo es bolsillo de las culpa. personas común y corriente como que iba a descansar y por Sí, el y contrario quedamos lo que todo, hicieron fue todo es apretarnos. santos, santos, resantos. Pero mire una cosa que es importante tener en cuenta y es la primera, la megalomanía con la que se vendió el proceso de paz. Es que yo he dicho, en Colombia tenemos que dejar de hablar de procesos de paz, porque cuando uno le dice a la gente proceso de paz, la gente que cree que al otro día vive como Heidi la niña de la pradera, y eso no es cierto. Estos son procesos de desmovilización de estructuras criminales, pero es que a usted el proceso con la FARC ni le acaba toda la FARC, ni le acaba con el ELN, ni le acaba con el Clan del Golfo, ni le acaba con los Pacheli, ni le acaba con las demás estructuras criminales. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que corregir es que en Colombia nos vienen vendiendo cada determinado periodo el Falsas cuento ilusiones. de ilusiones frente a procesos de paz, cuando en realidad en Colombia lo que sean son procesos de desmovilización de estructuras criminales. Dos, es que era muy fácil para Santos, porque la paz es un anhelo de todos, vender detrás de eso un engaño. Yo me acuerdo que Carrasquilla en algún momento, hace 4 años más o menos, hizo un análisis económico de lo que implicaba el acuerdo y de si crecía o no la economía, y él pudo demostrar que eso no tenía ningún impacto en el tema económico. Nosotros tenemos otro tipo de impactos en el tema económico. Por ejemplo, Colombia lamentablemente se volvió, yo no sé por qué, sin ser un país petrolero, petróleo dependiente. El precio del petróleo sí afecta a Colombia, las reservas afectan a Colombia, la caída de un mercado como el de Venezuela afectó muchísimo a Colombia. O sea, hay una serie de factores que influyen en la Pero usted economía. volvió y me tocó a Carrasquilla. Entonces él puso ahorro en pesos. Y lo que no estamos mirando es el ahorro en muertos. Después de una pausa, miramos, porque ese ahorro hay que contarlo. Y ahora los hablamos pueblos, también. las bombas, los cilindros. Y ahora bombas. le hablamos del ahorro en muertos para que haga una cosa El bien ahorro en interesante. muertos que yo pienso, pues uno ya en la noticia no lo ve. El ahorro en muertos no lo estamos viendo en Bello, por ejemplo, pero en muchos Pero en el municipios. hospital Pero que militar, sí. rebajaron. Pero, En el hospital eso, militar, sí. pero ella tiene otra cifra. Pero Nacho, yo soy de los Pausa. que pienso que ya el ahorro en muertos se iba a dar, porque es que ya el negocio no es combatir al Estado, sino exportar coca. No Entonces, importa, pero, pero la siguen plata- bueno, peleando señores, por la coca. Pero déjenme vida es hacer la vida. pausa, no se me Eso hace que se extiendan. mate. Hagamos la pausa, ahorita vamos a hablar también de este cuento de la oposición y no será que ya es hora de que Uribe se retire a cuidar a los nietos para que este país no siga tan polarizado. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Itagüí está construyendo 9 instituciones educativas en convenio con el Ministerio de Educación y el área metropolitana. En 4 de ellas se reiniciaron labores de construcción. Inversión total, 46.000 millones de pesos. Itagüí le apuesta a la educación. Estamos con nuestra invitada, doña Paola Holguín, senadora de la República del Centro Democrático. Algunos de aquí dicen, es que señores, la semana pasada tuvimos el otro lado. Siempre tratamos de estar en la mitad mirando cómo se está moviendo el país. Nacho, es que eso va a la polarización que usted hablaba. Sí, Si claro, malo cuando lo uno y salimos malo lo con otro. eso, cuando malo por uno, malo porque Bogas, malo porque no. Usted me decía, no me vaya a dejar. Nosotros dijimos, consideramos y hemos visto que las tomas guerrilleras se redujeron a su máxima expresión, los cilindros bombas. Bueno, todo este asunto y esta delincuencia tan impresionante, porque sigo pensando que es delincuencia y no guerra, en la que está sumido el país. Pero usted me dice, no, ¿los muertos Sí. qué? Ah, sí, porque hablamos del ahorro de muertos. El homicidio se mide en cifras. ¿Cuántos muertos hay? Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2002, Colombia tenía más de 28.000 muertes al año. Nosotros logramos una reducción de casi el 50% con seguridad democrática y cuando salimos del gobierno eran 15.000. Santos en 8 años lo bajó de 15.000 a 13.000. Entonces, si estamos hablando de muertos, la mejor política de paz es la seguridad democrática. Nosotros logramos una reducción de casi el 50% del homicidio, de más o menos el 90% de los secuestros. Nosotros recibimos el país con casi 3.000 secuestros al año y lo dejamos con 2.200
lo dejamos con 228 secuestros al año. Entonces, cuando a mí me dicen, venga, hablemos de ahorro, cuando uno mide los delitos de mayor impacto, se da cuenta que la mejor política de paz y la que más muertos y sangre le ahorra al país es la seguridad democrática y no el proceso de La Habana. 2, la otra cosa es cierta. Hoy, ¿por qué no están, gracias a Dios, los hospitales militares llenos? Porque no están combatiendo la FARC, porque no están combatiendo las estructuras criminales y porque a ellos ya no les interesa el enfrentamiento, porque están dedicados al traqueteo y la minería ilegal. Entonces, ese también es un tema para considerar. Hablemos de polarización, porque en este momento uno se sienta aquí a leer todo lo que los televidentes nos hablan, toda la gente que nos está viendo en Facebook, y entonces terminamos en una cosa en que entonces ya, o sea, todo lo que tenga que ver con gobierno, Centro Democrático, Uribe, son paramilitares, falsos positivos, o sea, los que están generando la gran crisis de este país son ustedes, y cuando lo miran ustedes se vuelven para el otro lado. La FARC, entonces ya nos olvidamos de toda esa historia de sangre, de muertos, de tomas, tan... O sea, nos metieron, el pueblo está metido en una polarización que no entiende desde lo político. Ahí hay varias cosas. Y la primera es, yo les decía, es muy bueno ver alguna intervención que hizo el profesor Carlos Gaviria, que en paz descanse, y una intervención que hizo el profesor Jaime Jaramillo Paneso, los dos en líneas ideológicas diferentes, pero decían lo mismo, y es, en las democracias fuertes nadie le tiene miedo a la polarización, porque la polarización enriquece y ayuda a las democracias. Cuando el debate se hace con argumentos, con respeto. Miedo hay que tenerle al unanimismo, a pretender que todos piensen igual, porque ahí no hay democracia. Miedo hay que tenerle a quienes creen que la única vía para resolver la diferencia es aplomo, cuando la democracia se trata justamente de esa capacidad dialógica, que no quiere decir que todos pensemos igual, pero que pueden haber unos puntos fundamentales en los que nos encontremos, así en lo demás tengamos diferencia. Entonces, yo creo que el país le tiene que bajar el miedo a la polarización y más bien rescatar la posibilidad de lo dialógico, de conversar en la diferencia, de entender que es que no tenemos que pensar igual, pero no nos tenemos que matar porque pensemos diferente. Porque hoy el problema es que dejamos de lado los argumentos y el único argumento es el insulto. Entonces, si no piensa como yo es tal por cual y tal, no, bajémosle, dialoguemos, debatamos. Senadora, yo tengo una inquietud frente a lo que usted está diciendo. ¿Por qué no dan ejemplo en el Congreso entonces? De cualquier partido. ¿Por qué uno ve esos espectáculos bochornosos donde bandido usted, bandido allá, sicario usted, paraco allá, y esos son las personas que nos representan a nosotros en el Congreso? Y entonces, ¿cómo no va a haber polarización si uno ve eso, que lo transmiten por televisión, y en vez de debates, en vez de ideas, ofensas, insultos, de parte y parte? Hay varias cosas. La primera es, los congresistas que estamos sentados allá no somos ángeles, somos el reflejo del pueblo que nos eligió. Porque nadie llegó ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos llegamos ahí, nos sentamos ahí con votos de colombianos que están allá. Y si votó por mí es porque piensa más o menos parecido a mí. Bueno, algunos porque les compraron el voto, pero muchos porque tienen afinidad y piensan. Lamentablemente muchas veces nosotros no logramos estar a la altura de la dignidad que representamos, porque nosotros sí estamos llamados a dar un mejor ejemplo. Y uno llega al Congreso y se da cuenta que hay demasiado ruido, que no nos escuchamos en las intervenciones, que muchas veces es el insulto. Y hay una cosa también, nosotros somos seres humanos, los que estamos allí sentados, y créanme que uno trata de mantener la compostura y uno hace un esfuerzo muy grande. Pero es que ustedes no ven ni la mitad de los insultos que uno se gana. Y no la queremos ver, les aseguro. Estando, y yo no quiero que las vean tampoco. Pero lo que yo les digo es, nosotros somos seres humanos y créanme que nosotros tratamos de mantener la compostura y de dar ejemplo, pero en nuestra condición humana nos hemos equivocado. Uno tiene que reconocer que a ratos uno no aguanta igual, porque es todos los días el mismo sonsonete, paraca, no sé qué. Mire, yo jamás he pertenecido a ninguna estructura criminal, yo jamás he asesinado a nadie, yo jamás he puesto una bomba, yo jamás he robado a nadie. Y cada 8 días tengo que aguantarme, que me griten paraca, que no sé qué. ¿Y cómo se aguanta? Los integrantes de la FARC, los integrantes de la oposición. Es más, yo tengo que presentarme a una audiencia el miércoles,
porque Victoria Sanguino y alias Tornillo me denunciaron porque yo puse unos cartelitos con la foto de ellos y las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y me denunciaron por afectarles el buen nombre. Senadora, Y el buen ¿no nombre será? suyo, por ejemplo. No, a ese porque sí no le entonces importa a nadie. que la familia, que sus parientes, que su papá, que de dónde viene usted. Bueno, mire, qué el bueno tío. que usted me hace esa pregunta también por varias cosas. Ahí uno se da cuenta que el problema de Colombia no es que le choquen los bandidos, sino que le chocan las personas. Entonces, por ejemplo, se la montaron a mi papá. Mi papá se llama Frank Holguín Ortiz y se murió en 2003. Mi papá tiene 16 años de muerto. Cuando empezaron todos estos escándalos, yo le pedí a la Fiscalía y a la Dirección de Estupefacientes certificados sobre si mi papá había sido en algún momento condenado por alguna cosa. No existe un solo registro, yo los publiqué. Me montan un hermano sicario. Yo tengo 2 hermanos. Una hermana que se llama Marcela Holguín, una gran arquitecta. Un hermano que se llama Juan Sebastián Holguín, un gran publicista. La bruta de la familia soy yo, gracias a Dios. Son personas con un nivel de inteligencia admirable. Son personas honorables. Me montan un tío sicario que se llama no sé cómo. Mi papá tuvo 3 hermanos. Jorge, que en paz descanse, Merceditas, que en paz descanse, y mi tío Alonso, que es casi mellizo porque físicamente es igual a él, que no le falta sino dar misa. Pregúntele a todo Envigado por él. Un hombre que toda la vida trabajaba en un taller de Land Rover, y de hecho cuando vino el Papa Juan Pablo II, él fue el mecánico del Papamóvil porque es la persona que más sabe de Land Rover. Esa es la familia terrible que yo tengo. Pero mire más allá de eso, si les choca tanto las familias, entonces uno dice, a ustedes les choca mucho el narcotráfico. Yo puedo probar que he combatido toda la vida el narcotráfico, pero no les choca la FARC, porque casi todos los que me insultan apoyan a la FARC o a Petro, que estuvo en el M-19. Y otra cosa, yo le quiero recordar algo a los televidentes y a los colombianos. El delito de sangre no existe. Nadie tiene que responder por nada que haya hecho un hermano, un primo, un papá, un abuelo. Lo que pasa es que aquí lo que se pone de moda es difamar, calumniar y acabarle a uno con la familia y acabarle a uno con Esa el es la nombre. posición maluca en la que estamos. porque Muy ya se maluca, de pero yo difamación, también les digo una cosita, vea, yo tengo cuero de cocodrilo, yo empecé a hacer política a los 4 años y tengo 45, entonces uno en 41 ya coge mucho callo. Entonces si creen que me van a milanar con eso, busquen otra cosita, porque por ahí no fue, ni declarando mi objetivo militar, porque la FARC me declaró objetivo militar desde 2010 y por ahí tampoco. Entonces creatividad cuando me quieran dar, porque con eso no va a ser. ¿Usted ha averiguado Lili. quién está detrás de esa campaña de desprestigio en contra suya? Ay, no, y no quiero saber. ¿Sabe Y por vuelven e qué? insisten, papá y mamá Claro. y hermanos Y sabe- traquetos. No, la y gente sabe, loca. y sabe por qué no lo quiero hacer. Porque uno tiene que aprender a no tomar nada personal en política, porque si no se llena de odio y de amargura. Entonces, yo no quiero saber, pero a los que son, yo sí los invito a que vayan y pidan los certificados en los entes de control y que recuerden que mi papá lleva 16 años muerto, entonces creo que poco daño le pueden hacer con esos ataques. Liliana, por favor. Senadora, de pronto uno en la actualidad cuando analiza el gobierno del presidente Iván Duque, de pronto la gente lo que más reclama es esa unidad que se prometió en campaña, de unir todas las fuerzas, tanto políticas, la ciudadanía, la academia y demás, que de pronto es algo que la gente no ha visto. Sin duda ahorita lo mencionamos, un tema de polarización y demás. Pero ¿por qué o qué se va a hacer para que este gobierno despegue con las fuerzas políticas? Mire, Porque es yo que le si las digo fuerzas una políticas no cosa. se unen, no estamos en nada. Yo le digo una cosa, yo creo que Iván ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos. Unos esfuerzos, y los hemos hecho. Le pongo un ejemplo, plebiscito. Bajaron el umbral, financiaron el sí, nos atacaron y nos dijeron que iba a venir la guerra, que éramos los amigos de la guerra, los enemigos de la paz. Con todo eso ganó el no. Y nosotros nos fuimos arrogantes a decir esto se acabó. Nos fuimos donde Santos, dizque a renegociar. Y él nos volvió a hacer trampa porque nos dijo, renegociamos, les mostramos el segundo acuerdo y lo debatimos. Y llamó al presidente Uribe en Río Negro
a notificarlo. Y le dice el presidente, le dice, este es el nuevo acuerdo. Y le dice el presidente, bueno, presidente Santos, nosotros lo vamos a estudiar, a ver si incluye. Y dijo, no, lo que le vengo a decir es que es este y lo vamos a firmar en el Teatro Colón. Nosotros, la consulta anticorrupción perdió, no lograron el umbral exigido. ¿Y qué hizo Iván Duque? Inmediatamente los llamó a Palacio y metió proyectos de ley y acto legislativo para que se dieran los cambios que ellos querían. Hola. Algunos de ellos. No, de hecho, el que tenía Angélica Lozada se votó y se aprobó para las Lozano. Declaraciones de renta y eso, y muchos Por ejemplo, allá. hay uno que está aplazado porque van a esperar que llegue el fiscal El nuevo, fiscal. por ejemplo. ¿Hay uno de qué? ¿Cuál proyecto de ley? Uno de los proyectos de anticorrupción en el que presentó el fiscal. Pero de hecho, si quisieran, se puede debatir, es que ahí están, es que los proyectos ahí están y se han venido debatiendo y ya uno se aprobó que era de Angélica y ellos no ganaron. Iván Duque a toda hora ha tenido una postura conciliadora, ha llamado a los partidos, pero yo también les digo una cosa. Yo, Pablo Holguín, prefiero que no nos apoyen y que no nos aprueben ni una sola ley ni un acto legislativo en el Congreso a tener que volver a la relación que había antes, de un Congreso arrodillado por mermelada o por presión, que claro, todo lo votaban y lo pupitriaban, y proyecto que entraba el gobierno, proyecto que pasaba, y acto legislativo que presentaba el gobierno pasaba, pero sin debate. Sin debate, Pero eso no es por unas ponerle- mayorías que lograban a punta de presión y de puestos. Pero Yo entonces, prefiero ¿cómo que van a no. hacer ustedes para cumplir con todo lo que han hecho? Si igual tiene que pasar por ese Congreso. Un Congreso Mire, que no los apoye y que no les va a votar nada. Eso no es tan cierto. Lo más importante era plan de desarrollo, que Y ya ya se está. logró. Y la otra cosa es que yo en algún momento que veía tanta dificultad les dije, tranquilo, que si no lo aprueba el presidente lo puede sacar por decreto. Era muy importante la ley de financiamiento, ya pasó. Hombre, Iván Duque ha tenido una postura sumamente conciliadora, ha llamado a todas las fuerzas, ha intentado. Pero la otra cosa es que el Congreso también tiene que bajarle a la arrogancia y tiene que dejar de estar pensando en los intereses partidistas, en temas electoreros y pensar un poquito en país. Es que cada uno de los que está sentado allá representa a miles de colombianos que están del otro lado y que votaron y que están necesitando soluciones para salud, para educación, para vías terciarias. Pero yo les digo honestamente, volver a un Congreso que todo lo aprobaba, pero porque estaba comprado o porque estaba temeroso, yo prefiero que no aprueben nada y que hagamos lo que podamos con un debate. Doctora Paola, ¿será que ya le llegó el tiempo al expresidente Uribe? ¿Será que está polarizando el país hacia otro lado? Vea, yo le ¿No digo será una que ya es cosa. hora que se vaya con los nietos y Yo le- tranquilo? Lo hacen todos los presidentes. Yo le digo una cosa con todo respeto, Nacho. Yo quiero mucho al presidente Uribe. Yo no le puedo decir Nacho, usted, doctor Ignacio. Yo quiero mucho al presidente Uribe. Los líderes no se dan como el aguacate hash. Los países normalmente no dan líderes todo el tiempo. Este no es un país que esté lleno de líderes. Y a mí se me hace muy chistoso que a todo mundo le parece horrible porque Uribe opina. ¿Y quién está más metido que Samper, que Pastrana, que Gaviria? Es que todos los expresidentes viven haciendo política en Colombia. Pues no les choca sino cuando la hace Uribe. No, mire. Lo que pasa es que los otros ya no Yo tienen creo- partido. Ah, sí tienen. No, tienen no, partido tienen, liberal. los liberales, eso se acabó. El único partido que No, puede tener que muy no, coherente es que el de no ustedes. se, que no se Sí. lancen porque de pronto no sepan si tienen los votos es distinto, pero tienen partidos y siguen haciendo política y siguen opinando y se siguen metiendo. El problema es cuando lo hace Uribe. Vea, yo le digo una cosa con todo respeto. Yo creo que Uribe es uno de los grandes líderes de América Latina. Yo he tenido el privilegio de trabajar durante muchos años con él y uno todos los días aprende del presidente Uribe. Él se quisiera ir con los nietos, yo no quisiera que se fuera todavía. Yo siento que él todavía tiene la energía, la capacidad. Y yo lo que creo es que Colombia, en vez de estarse preocupando todo el tiempo por Uribe, lo que debería hacer es estar formando muchos nuevos líderes como Uribe. Pero es que ya Para que él se pueda pero ir a venga, descansar doctora con Paola, sus vamos nietos. para 20 años. O sea, yo lo admiro. Yo digo ¿Y que este cuántos señor- años tuvimos? 20, 8 en su presidencia, después 8 por detrás de También Santos, de haberlo dándole. nombrado. Ahora, o sea, ya vamos Vea, para ver. gracias, Eso, no, gracias eso es un a mago. Dios, París tuvo un presidente de 30 años. ¿Cuántos años fue el líder Churchill?
¿Cuántos años han sido líderes, tantos líderes? No nos agobiemos por eso, más bien ayudemos a que se formen nuevas canteras de líderes. Sí, pero Pero en entonces, eso ¿qué estamos de pensar? acuerdo, hay que formar nuevos líderes, pero usted dice como que si se va Uribe se acaba esto porque es que no hay nadie. ¿Usted cree que no hay nadie? Yo no he dicho que se acabe esto, pero he dicho y me sostengo en eso que el liderazgo de él es muy importante para Colombia. Pero entonces- Es que si se va nadie no se acaba nada. Este país no se lo han escriturado a nadie. Este país es de 48 millones de colombianos, gracias a Dios. Lo que sí he dicho es que él ejerce un liderazgo muy importante, como ejerce su liderazgo Andrés Pastrana, como ejercen los distintos presidentes desde sus orillas ideológicas. Pero a mí me parece que el gran problema de todos es cuando opina Uribe, pues no para nada, cuando opinan los otros. Cuando hace política Uribe, pues no les importa cuando... Yo creo que el problema fue que se creó una Uribe dependencia. Y hay gente que cree que es que todos los males y todos los análisis tienen que ser por... No, Uribe tiene un gran liderazgo y yo creo que es muy importante Bueno, para el entonces país. la y voy a que el dejar, país lo la voy a dejar de necesita. Uribe. ¿Qué piensa usted de Petro? Mire, Petro tiene otro liderazgo en su sector. Yo el llamado que le hago a Petro es, seamos menos destructivos y más constructivos. Bajémosle a querer incendiar el país. Bajémosle a quererlo paralizar a punta de paros, marchas. Empecemos a proponer. Yo lo quiero ver proponiendo más, debatiendo más, que llamando a bloqueos y a marchas por todo. El país necesita a todos los líderes de todas las vertientes ideológicas, pero a Colombia le sirve más un ejercicio de liderazgo constructivo y propositivo que un liderazgo que lo único que busque sea incendiar o ¿Le bloquear. da miedo a usted de la izquierda? Hombre, vea, yo no nací en el año de los temblores, yo ya estoy muy vieja para tener miedos. A mí la izquierda no me da miedo. ¿Yo qué creo? Que hay que argumentar y combatirla con argumentos, que hay que mostrarle a la gente que hay mejores opciones que la izquierda, que hay que demostrar que ese ha sido un modelo fallido, que nosotros podemos luchar más por un capitalismo con rostro social, que nosotros podemos luchar más por ese modelo de nuevo sindicalismo que aquí tantos sectores sindicalistas han sacado adelante, que nosotros tenemos que luchar más por un sector agropecuario cooperativo, tecnificado. Yo creo que aquí no hay que tenerle miedo a nadie, aquí lo que tenemos que hacer es debatir, construir, proponer y llegar a unos puntos que yo sé que son comunes. Mire, ¿quién no quiere vivir en un país seguro? ¿Quién no quiere vivir en un país con desarrollo económico sostenido y sostenible? ¿Quién no quiere vivir en un país donde al bueno le vaya bien y el malo pague por lo malo que hizo? ¿Quién no quiere vivir en un país que todo el mundo tenga oportunidad? Porque la gente no quiere nada regalado. Y yo se lo digo, yo le pongo un ejemplo con el tema de género. ¿Qué es que hay que darle el 50% del Senado a las mujeres? Yo digo, no. Déjenos participar que nosotros nos ganamos los votos, es que nosotros no necesitamos que nos regalen. Y lo mismo pasa con la gente. A la gente no hay que subsidiarle todo para volver la mendiga del Estado. Hay que darle garantías para que pueda competir en equidad, para que pueda generar riqueza. Es que se trata más de eso, de que nos dejen a todos partir del mismo, pero es que usted no le puede dar un montón de ventajas a uno y desventajas a los otros. No, déjenos competir en equidad y que cada uno llegue hasta donde lo lleve su esfuerzo. ¿No le da miedo a usted por su vida? No, vea, yo... Ya sé que tiene cuero cocodrilo, ya sé que no nació el día de los temblores. No, Es que el vea, a país mí está no en me da una- miedo porque yo tengo 45 años. Yo he hecho todas las cosas en las que he creído, he querido. ¿Sabe cuál es el único temor que tengo hoy? Que yo voy a tener una sobrinita. Mi primera sobrina se va a llamar Leticia. Y me cambió la vida el día que supe que ella iba a nacer, porque yo no me imaginé que eso fuera así. Es una cosa muy loca. O sea, ella se volvió esperanza, felicidad, motivo de lucha. Yo lo único que le pido a mi Dios es que me dé 2 meses que faltan para alcanzar a verla nacer. Es lo único. Hoy yo no tenía ese miedo. ¿Y usted? Se me dio por la Leticia que me tiene enloquecida. Entonces yo le compro baticas iguales a las mías, sastrecitos con su abriguito, Ay, yo por la si no me quiero ver. toca verla cuando esté más grandecita. ¿Y seguirá usted en política? ¿Se volverá a lanzar? ¿Seguirá usted en Yo esto? no sé en dónde, ¿O pero- se devuelve usted para Envigado a hacer gestión en Envigado? Mire, yo no sé para dónde, pero mientras mi Dios me dé vida, yo voy a hacer esto, porque llevo 41 años, yo ya no sé hacer nada distinto. ¿Usted cree que al alcalde de Envigado le montaron una perseguidora y política? Mire, a mí el tema de Envigado me parece muy complejo. Eso lo va a determinar la justicia. Él ha sido una buena persona, él trabajó mucho
con el concejal de mi equipo en área metropolitana. Yo no hago lo que me hacen a mí, yo no voy a entrar a juzgar a nadie, eso le toca a las autoridades competentes. Uno que necesita que en Envigado tengamos una gestión transparente y de cara a los ciudadanos, mejor dicho, recuperar el municipio para la ciudadanía, como dice Carlos Manuel, transparentar más la información, recuperar la confianza en la institucionalidad, eso es muy importante en Envigado. Tenía rabo de paja el fiscal. Yo no voy a entrar a calificar las actuaciones del fiscal, la justicia hará lo que tenga que hacer, a mí me parece que tuvo valor en una coyuntura muy difícil y que la postura que él asumió frente al tema de Santrich fue muy importante para la institucionalidad y para Colombia. ¿Y Odebrecht era así de grande? ¿Y será que vamos a ver a alguien encarcelado de cuenta de esta corrupción? Porque, por ejemplo, por Reficar como que no vimos mucho. Mire, y ahí sí se la robaron no, todo. Mire, yo espero varias cosas. La primera es que la justicia sea justa, pronta y eficaz, y para todos. Es que aquí hay un cuento muy raro y es que les gusta la justicia cuando es para un lado. No, eso tiene que ser para todos. Yo espero, Pues si no es persecución. o si no es persecución, Pero lo hemos oído de para todos los lados. Yo aquí lo que espero es que la justicia sea justa y que se obre en derecho, porque aquí sí hemos visto una justicia politizada y parcializada. No, que obre en derecho, que investigue Odebrecht, que investigue Reficar, que investigue la bolsa de Petro, que investigue todo y a todos. Y que el que la haga, la pague. Y que acabemos con ese cuento de casa por cárcel, beneficio. Porque mire, el problema de la corrupción en Colombia es que roban, les dan casa por cárcel y salen con la plata lavada. Senadora, hay que revivir entonces ese proyecto del que le hablé, que ese proyecto incluye acabar con la casa por cárcel para los corruptos. Sí, y de hecho ahí hay una apuesta muy importante de María del Rosario Guerra en un proyecto en ese sentido, que se acaben todos los beneficios carcelarios y penitenciarios, la rebaja de pena y sobre todo que ayudemos a perseguir esos activos. En estos días yo he estado pensando mucho en la necesidad de un proceso de extinción de dominio express, porque ¿qué problema tenemos hoy? A usted le aplican extinción de dominio, el proceso se demora 20 años, en 20 años usted encuentra cómo hacer la vuelta para legalizar esa plata, para legalizar ese bien. Yo creo que nosotros tenemos que ir a unos procedimientos abreviados y además que permitan monetizar esos bienes, porque ese es el otro problema. Usted empieza a tener unos bienes que es súper costoso mantenerlos y eso termina, en vez de convertirse en un beneficio, en un costo y una carga para el Estado. Entonces, un mecanismo tenemos que buscar de extinción de dominio express que nos permita quitarle la plata a los traquetos, narcotráfico, secuestro, corrupción, o sea, todo el que no pueda explicar cómo obtuvo su bien lícitamente, quitárselo, pero además poder monetizar rápidamente esos bienes, porque si no, créanme que eso se vuelve un foco de corrupción. Ay, doctora Pablo, tenemos que ir rápido porque ya estamos cansados de escuchar esta historia, de estar diagnosticados y que no pasa nada. ¿Y está en manos de quién? De usted. Ayúdenos, un llamadito al Congreso para que nos ayude, extinción de dominio express con un proceso abreviado y además a poder monetizar esos bienes. ¿Será que al Congreso le camina eso? No? Pues Porque no le camina. Vea, hay Entonces, una ¿para qué? ventaja. Yo aprendí a hacer política a punta de suela, saliva y saludo. Entonces voy a hacer una intentona en el Congreso el 20 de julio y si no me funciona me voy para la calle por firmas. Yo no salgo de la calle. Yo me tengo confianza para ir a recoger firmas. Uno tiene que intentar por el Congreso porque sería más rápido. Si los congresistas no quieren, pues me toca irme para la calle a hacer lo que sea. Senadora Paula Holguín, gracias por habernos aceptado la invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bien interesante todos los temas, tratamos Muchas todo. gracias, ¿Quedó espero faltando que no algo, les José? hayan dado muy duro por invitarme, hombre. No, al final le fue muy bien. Por ahí más arriba sí, mucha Nosotros cosa. también nos vamos a principio la poner están piel de criticando cocodrilo. mucho. Sí, no, mamá, y nosotros también. A mí me Sí, dicen sí la que yo soy necesitamos, furibestia y cuando hablo, cuando estoy del otro lado me dicen que soy petrista. Esto es una cosa que ya hay que tomarla con más calma y seguir trabajando por el país. Gracias por habernos acompañado. A usted le invito a hacer una pausa y volvemos.